Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguno de nosotros comete una falta ante la ley o necesita enfrentar algún tema legal, se tiene que recurrir a contratar los servicios de un abogado. El abogado sustentará el caso para nuestra defensa. En el plano espiritual, muchas veces nosotros cometemos faltas a través del pecado. Y para este tipo de situaciones, también tenemos a un abogado. Acompáñanos en esta mañana para que puedas conocer al mejor abogado. Antes de iniciar la prédica, por favor, acompáñanos a un momento de alabanza y allí, en tu casa o donde te encuentres, entonemos juntos este precioso cántico titulado Te alabaré, mi buen Jesús. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, Desde oiga. te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, Sí, mi buen Jesús, te alabaré. te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor. Te exaltamos, nos gozamos en ti. Oh, mi Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te
Gracias por habernos acompañado en la alabanza de esta mañana. Y ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo, titulado El mejor abogado. Ahora te invito a que nos acompañes en un breve momento de oración para que el Señor nos ilumine a comprender su mensaje. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos porque tenemos la oportunidad de poder compartir tu mensaje a través del Internet. Señor, ayúdanos en estos momentos de crisis por la pandemia. Susténtanos durante estas semanas que todavía tenemos que enfrentar esta situación de crisis. Y en esta mañana, Padre Celestial, ilumina nuestra mente, abre nuestros corazones, para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado lo que hace un abogado? El abogado defiende a su cliente. El abogado se dedica a buscar todas las evidencias para que su cliente quede absuelto. Es decir, que él hará lo que sea necesario para probar la inocencia de su cliente. Para esto va a estar preparado, va a recoger todos los elementos necesarios, ya que el fiscal va a hacer todo lo posible para que enjuicien al cliente, al acusado. No importa el tiempo que le tome al abogado para buscar las evidencias, él las va a buscar, porque el abogado quiere ganar el caso. Luego que el abogado ya tiene las evidencias, unas evidencias contundentes, las va a presentar ante el juez y al jurado. La palabra abogado es un término legal. En general, describe a alguien que se va a poner de parte nuestra para ayudarnos en tiempos de necesidad o de problemas. Tenemos un Padre Celestial extraordinario y ese Padre nos ha enviado a un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Si bien nosotros no perdemos la salvación en el caso de que pequemos, para aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, de todas maneras va a haber alguien que va a estar allí acusando de todas las cosas que podamos cometer. Ese acusador, de acuerdo a la Biblia, es Satanás. Satanás es el acusador de los creyentes. Así lo menciona la Biblia. No digo que todos los pensamientos de acusación que podamos tener vengan necesariamente de Satanás, pero probablemente la mayoría de ellos lo sea. El significado del nombre de Satanás es también adversario, enemigo, acusador. Él es el acusador por excelencia. Cuando se presenta un acusador contra nosotros, necesitamos de un abogado. Cristo es nuestro abogado, el que nos va a defender de ese acusador. Jesús jamás te va a condenar ni te va a acusar. Él va a estar de nuestro lado. Y como Jesús está al lado del Padre, Jesús va a pelear a nuestro favor. Él, nuestro Señor Jesucristo, va a estar a favor de ti y no en contra de ti. Cada día, miles de pensamientos atraviesan nuestra mente. Según los estudios científicos, una persona puede tener entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día. Y entre estos miles de pensamientos que pasan por nuestra cabeza a diario, ¿cuántos de ellos nos hacen sentir mal con respecto a nosotros mismos? Tenemos pensamientos que nos acusan con respecto a las palabras, a las acciones o a las cosas que hicimos en el pasado y de las cuales no conseguimos perdonarnos enteramente. Muchas personas creen equivocadamente que incluso viviendo una vida disoluta y alejada de lo que Dios quiere en sus mandamientos, al final van a ser perdonados. Pero pensar así es una falta total de responsabilidad. Por otro lado,
El hecho de ser pecadores no nos debe llevar a la desesperación, creyendo de que no hay perdón por nuestros errores. Jesucristo es nuestro abogado delante de Dios, pero Él no intenta probar nuestra inocencia así nomás, sino que Jesús va a presentar su justicia, lograda con su sacrificio en la cruz, como base para la absolución de nuestros pecados. De esa manera, Él va a poder sustentar nuestra inocencia, por medio de su sacrificio en la cruz. Y Dios, el Padre, aceptó el sacrificio de Cristo. Con su muerte, Jesús redimió el pecado de todo el mundo. Pero esto no es algo automático, sino que el perdón y la vida eterna son regalados solamente si confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Jesús como nuestro abogado? Está escrito en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos ante nosotros uno de los pasajes más importantes con respecto a lo que Dios hace para salvarnos. Lo importante radica en el hecho de que nos ayuda a comprender mejor la salvación que es por pura gracia basada en la justicia de Cristo. Cuando nosotros enseñamos que la salvación es por la gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y no por buenas obras, muchos podrían pensar de que se está dando licencia a los creyentes para poder pecar. Pero no es así. La obra de la salvación es una obra transformadora, y esto haría que nosotros nos alejemos del pecado por propia voluntad. De esto se trata el pasaje que tenemos adelante. Y en este versículo hay un doble llamado con respecto al pecado y a la gracia. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer llamado, el llamado a no pecar. En esta epístola, el apóstol Juan nos dice que el propósito del Evangelio es llevarnos a no pecar. Cristo vino al mundo para salvarnos, no con nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Y aquí Juan nos dice que el propósito para escribir esta carta o esta epístola es para que no pequemos más. Él escribe con mucha ternura la siguiente frase: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermanos, Dios nos salva para una vida de santidad y no una vida de pecado. La obra que Dios hace por nosotros y en nosotros nos capacita para vivir una vida de santidad. Ese es nuestro objetivo. Jesús no vino para que nuestros pecados fueran perdonados y nada más. Jesús vino para que nuestra vida se apartara del pecado y se consagrara a Dios. Por tanto, Dios nos llama a no pecar. Es ese nuestro deber como creyentes, bajo el poder del Espíritu Santo, evitar todo tipo de pecado. Así, es nuestro deber apartarnos del pecado. Pero también debemos evitar todo aquello que nos pueda llevar a pecar. Si el Internet te es ocasión de pecar, sácala y échale de ti. Si la televisión te es ocasión de pecar, sácala y échala de ti. Si el Facebook te es ocasión para pecar, sácala y échala de ti. O totalmente o por una temporada. Muchas de estas cosas no son malas por sí mismas, pero pueden ser instrumentos o medios para pecar. Y si eso pasa en nuestras vidas, entonces tenemos que evitar ese tipo de cosas. Dios nos demanda
una vida de santidad y también apartarnos del pecado demuestra nuestro amor al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El segundo llamado es el llamado a buscar a Cristo. No hay un día en el cual no pequemos, pero si te das cuenta, el apóstol Juan trata al pecado de una manera hipotética. ¿Por qué? Porque él no quiere dar la idea de que nosotros tenemos la libertad de pecar. Nadie tiene la libertad de pecar. Nadie tiene la libertad de hacer lo malo. Pero también el apóstol Juan nos dice, ¿y si alguien hubiera cometido pecado? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar al pecado de una manera bíblica. ¿Y cómo haremos esto? Si hemos pecado, Dios ha provisto de un remedio para poder tratar con el pecado. Buscar a Jesucristo porque Él es nuestro abogado. Y esto implica varias cosas. Además de ser nuestro abogado, Jesucristo también es nuestro representante. Dios el Padre escogió a Jesús para que sea nuestro abogado y nuestro representante. Jesús no tenía ningún pecado que confesar, pero Él también se sometió voluntariamente al ritual del bautismo para poder identificarse con nosotros los pecadores. Así se pudo constituir como nuestro representante. Y como nuestro abogado, Jesús defiende a las personas. Él defiende nuestro testimonio. Y aunque nosotros como pecadores somos acusados por Satanás, por nuestra conciencia o de repente por el prójimo, Cristo como nuestro abogado va a defender nuestro estatus delante de Dios. ¿Cómo Jesús hace esto? Jesús se presenta delante del Padre presentando su propia justicia. La Biblia nos dice que tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús presenta su defensa, en primer lugar, señalando que Él es el único calificado para poder presentarse delante del juez de toda la tierra. Ahora bien, ¿quién podría presentarse delante de Dios y defenderse delante de Él? Solo el que está libre de pecados. Ni tú ni yo podemos defender nuestros pecados delante del juez justo de toda la tierra, de ese juez que lo ve todo, lo sabe todo y aborrece al más mínimo de los pecados. Pero, ¿hay alguien que podrá hacerlo? Sí, el único es Jesucristo el justo. ¿Y cómo Jesús presenta su defensa? Presentándose delante del Padre como el único que puede defendernos, el único justo en toda la tierra, el único que no tiene pecado, el único digno delante del Padre. Es el único que puede abogar por nuestra causa, Jesucristo el justo. No solamente eso, sino que también Jesucristo va a presentar su defensa basada en la eficacia de su sacrificio ante el Padre. Está escrito en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta palabra propiciación es sumamente importante. ¿Sabes lo que significa? Significa que Jesús, a través de su sacrificio y la muerte en la cruz, tranquilizó la ira de Dios sobre nosotros. Además, Jesús expone ante el Padre que la deuda por la culpa de nuestros pecados ya ha sido saldada, ya ha sido pagada. Además, Jesús expone los siguientes principios ante el Padre.
que la culpa de nuestros pecados ya han sido cubiertos, que ya no hay más lugar para la ira de Dios, porque la justicia ya ha sido satisfecha, que ahora hay paz entre Dios y nosotros, que jamás la ira de Dios se encenderá sobre nosotros, que todos los creyentes estamos vestidos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús y nosotros somos uno solo, que nuestra cuenta está llena por los méritos de Cristo, que el arrepentimiento que tenemos por nuestros pecados es sincero, porque el mismo Jesucristo nos ha dado el perdón, nos ha dado la salvación, que la fe que poseemos, aunque sea débil, ha sido dada también por nuestro Señor, y que nuestra promesa de obediencia es sincera, aunque frágil, porque es fruto del sacrificio de nuestro Señor. Así intercede Jesús por nosotros. Y esto hace Jesús por cada uno de las personas que se acercan a Él y lo reconocen como su Señor y Salvador. Y esto que Jesús hace, no solamente lo hace por quienes han creído en Él. Juan nos dice que esta salvación está al alcance de todo el mundo, toda aquella persona que cree en Jesucristo. Si alguien peca, tenemos un abogado ante Dios el Padre. Antes de que siquiera te arrepientas de esa mala palabra o de esa palabra cruel que pronunciaste, en el mismo instante en que hayamos tenido un mal pensamiento y en el momento de que hayamos cometido una mala acción, Jesús mismo está allí delante del altísimo trono de Dios el Padre para poder representarnos, para poder defendernos ante las acusaciones de Satanás. El Evangelio transforma vidas. La gracia de la palabra de Dios nos capacita para vivir con una vida de santidad, para luchar contra el pecado. Por tanto, aquella persona que aún vive en el pecado, que no hace esfuerzos para cambiar su vida y alejarse del pecado, o que ya no es sensible al pecado, no se puede considerar como un creyente genuino. La manera como tú trabajas con el pecado es la evidencia de que has pasado de muerte a vida eterna al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, o de que aún permaneces en muerte espiritual. A ti, creyente, que amas a Dios y que buscas agradarle con una vida de santidad, Dios te dice que Cristo es tu abogado. Él defiende tu causa, no presentando tus obras, sino que Jesús presenta su justicia y presenta sus obras para poder defenderte. Jesús no solamente te defiende, sino que también aboga para que Dios derrame sobre ti todos los beneficios, todas las bendiciones que tiene apartada para ti. Jesús ganó nuestra salvación a través de su sacrificio. También Jesús sabe que somos frágiles. Jesús intercede por nosotros. Jesús conoce nuestras lágrimas cuando nosotros nos hemos avergonzado por culpa de nuestros pecados. Él no va a dejar de rogar por ti, no va a dejar de defenderte, no va a dejar de orar por ti. Ni jamás dejará de llamarte tu hermano. Y hay algo más. Jesús nunca ha perdido ni un solo caso. Confiesa tus pecados, apártate de ellos y vístete de la justicia de Cristo. Hermanos, Dios nos llama a vivir una vida apartada del pecado. Hay una realidad en nuestras vidas. El pecado sigue presente. Si pecamos,
Tenemos delante del Padre al único abogado que puede defendernos, a Jesucristo el justo. Ve a Él, ve a nuestro Señor Jesucristo, en fe y en arrepentimiento, y alcanza el perdón y consuelo para tu vida. Gracias por escuchar el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, y espero que haya sido de edificación para ti. Ahora, antes de despedirnos, nuevamente alabemos al Señor y entonemos juntos un precioso cántico titulado Bueno es alabarte. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Oh sí, Señor. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaremos, Señor, por siempre. Hermanos y amigos, el rol de nuestro Señor Jesucristo como abogado es muy extenso. Cuando nosotros, en nuestra condición de seres humanos, cometemos errores, cometemos pecado y nos encontramos bajo una situación de acusación, podemos tener la esperanza de que tenemos al mejor abogado de nuestro lado. Tenemos el apoyo y el consuelo de un amigo amoroso. Este amigo y este mejor abogado es nuestro Señor Jesucristo.
Ahora te invito a que nos acompañes a un momento de oración. Allí donde te encuentras, por favor, cierra los ojos e inclina tu cabeza. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos porque en esta mañana has permitido que compartamos tu palabra a través de las redes sociales. Señor, sabemos que vivimos en un mundo que está lleno de corrupción y lleno de maldad. Y esta maldad muchas veces también influencia en nuestras vidas y hace que de manera voluntaria o involuntaria cometamos faltas, que cometamos pecados contra ti. Señor, tú demandas de que nosotros nos apartemos del pecado, que vivamos en santidad, pero nuestra condición de humano hace que cometamos errores. Pero también, Señor, en tu infinito amor, tú has dado una solución a esto, que has designado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro defensor, como nuestro representante, como nuestro abogado. Gracias, Padre Celestial, por ese regalo que tú nos has dado. Y Padre, por favor, ayúdanos a vivir en una vida de santidad. Ilumina nuestra mente, llena nuestros corazones con tu gracia, Padre Celestial, para que podamos vivir una vida que te agrade. Enséñanos también, Señor, a vivir de manera correcta, para que no nos alejemos de lo que tú tienes, de lo que tú esperas para nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu infinito amor y tu misericordia. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos y amigos, por estar siguiéndonos cada domingo. Te invito a que puedas seguir viendo nuestros mensajes a través del Facebook o del YouTube. Muchas gracias por tu atención en esta mañana. Muchas bendiciones y hasta pronto.